Los protagonistas en RCN Radio. 7 de la mañana, 21 minutos. Saludamos al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Bienvenido, ministro, a RCN Radio. Buen día. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Varios temas con usted. Dentro de la cantidad de información que tenemos en RCN Radio, vamos a empezar por el atentado que se ha denunciado contra la vicepresidenta Francia Márquez. Ministro, ¿qué se sabe sobre este atentado? ¿Cómo se logró descubrir los explosivos que estaban cerca a la vivienda de la familia de la vicepresidenta en Suárez, en el norte del departamento del Cauca? No hubo alguna información de inteligencia, una verificación que estuvo realizando la Policía Nacional en toda esta carretera, y fue así como encontraron esos explosivos. Esto está en investigación. Hay unas medidas de seguridad también que fueron adoptadas tanto por la Policía Nacional como por el Ejército. Esperamos que haya resultados pues de esta investigación, determinación de autores, que se pueda dar efectivamente con los autores y se proceda judicialmente en su contra. Ministro Velásquez, ¿qué tipo de explosivos fueron descubiertos y cómo se cometería el atentado según las primeras investigaciones que han realizado ustedes? Es explosivo en plástico, con una detonación remota, como acostumbran hacerlo uno de los mecanismos que se activa con un celular. No sabemos con certeza contra quién podría estar dirigido, pero naturalmente que la primera preocupación es la señora vicepresidenta, dado que es trayecto hacia la residencia de sus familiares, una ruta que ella acostumbra cuando va a Suárez, cuando va a su casa. Señor ministro, ¿se le va a reforzar el esquema de seguridad a la señora vicepresidenta o simplemente se va a incrementar quizás el hecho, activa a reforzarles a la familia en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca? Lo que se ha dispuesto es en el municipio de Suárez, en el corregimiento de Orombó, para que haya vigilancia militar, que haya patrullaje. Y en este momento está dispuesto así. El comandante general de Fuerzas Militares está examinando medidas permanentes de seguridad. Esa es la situación ahora. Doctor Velásquez, usted es ahora ministro de la Defensa y es abogado y además ha luchado mucho contra la impunidad, no solo en Colombia, sino en otros países, y es célebre por eso. En este caso del atentado que se quería perpetrar contra la vicepresidenta Francia Márquez, ¿usted cree que van a encontrar a los responsables y los van a condenar, o usted cree que esto va a terminar como el 99% de los casos en Colombia en la impunidad? Pues yo no puedo asegurar que ocurra una cosa o la otra. Sé que se hacen los esfuerzos por esclarecer esos hechos y determinar autores, pero naturalmente que queda difícil asegurar desde ya si habrá o no un resultado positivo en las investigaciones. Lo que puedo decir es que la inteligencia, y particularmente la inteligencia de la policía, está activa, y esperamos que se llegue a resultados positivos. Señor ministro, déjenos cambiarle de tema para hablar de otro muy importante. Ayer en las horas de la tarde se anunció un decreto firmado por usted en el que se da la orden expresa de reanudar algunas de las operaciones militares en contra del ELN. Todo esto después del fallido cese bilateral por ahora, como se había anunciado el 31 de diciembre por parte del presidente Gustavo Petro. La gente sigue de todas maneras confundida, ministro. Muchas personas con las que uno habla dicen, ¿será
¿será que sí de verdad tienen intención de combatir al ELN mientras se llegue a acuerdos en esa mesa, mientras se pueda pactar un cese bilateral real, o apenas es un papelito para darle gusto a cierto sector de la galería? ¿Usted qué le respondería a esa cantidad de gente escéptica, y digo yo con razón, frente a las actuaciones del gobierno con respecto al ELN? Esa es una disposición. El cese bilateral tiene por objeto de parte del gobierno suspender acciones ofensivas de parte de la fuerza pública. El que se hubiera suspendido ese decreto de cese bilateral con ELN significa precisamente que entonces esas acciones ofensivas pueden ser desarrolladas por la fuerza pública. De esa manera, cuando se suspendió el efecto del decreto 2657, con la presencia de los comandantes de fuerzas militares y el director general de la Policía Nacional, la disposición concreta, específica, fue: se continúan acciones ofensivas porque se pueden desarrollar esas acciones ofensivas, porque en este momento no hay ningún cese al fuego. De manera que las fuerzas militares están en toda la capacidad y con toda la disposición y autorización, además, dado que no existe ningún cese, para que desarrollen sus actividades ofensivas. En el tema de lo que se está negociando, ministro Iván Velázquez, ministro de Defensa, ¿usted comparte que está en este momento la mesa en crisis con el ELN? Yo no creo, me parece que es exagerado hablar de crisis. Simplemente hubo podríamos decir, desencuentro que no tiene ni siquiera no podría producir una gran afectación en las conversaciones en la mesa de negociación, de manera que yo creo que sentados nuevamente, como debe ocurrir en los próximos días, las negociaciones deben continuar desarrollándose normalmente. Ministro, le voy a cambiar también, vamos a seguir avanzando en otros temas. Con usted ayer escuchábamos al director de la Policía Antinarcóticos, el coronel Edgar Cárdenas, confirmando que la meta de erradicación de cultivos para este año, tras la orden del presidente Gustavo Petro, pasó a 20.000 hectáreas. En el año 2022 estábamos hablando de 50.000 hectáreas. ¿Por qué se da esta reducción? Uno pensaría que por lo menos la idea sería mantener la meta de 50.000. Aquí, independientemente de la meta que se fije, me parece que lo importante es en cuanto a lo que constituye esta política antidrogas del gobierno y particularmente respecto de la erradicación forzada de cultivos. Lo que ha planteado el presidente Petro, lo que se ha venido desarrollando, es que la acción tiene que dirigirse fundamentalmente contra los dueños del negocio y no contra los eslabones débiles de la cadena. Los campesinos cultivadores de coca son precisamente ese eslabón débil. La erradicación forzada ha mostrado además históricamente, y así lo pueden decir igualmente desde antinarcóticos y antiguos directores antinarcóticos, ha mostrado, como lo señaló Naciones Unidas, que la cantidad efectiva de erradicación es muy inferior a la que se practica. Es decir, que de una erradicación forzada hay, de acuerdo con Naciones Unidas, un porcentaje de resiembra equivalente al 62%, lo cual significa que erradicación efectiva sería solo del 38%. Si las acciones se dirigen fundamentalmente, como es lo que se ha dispuesto y se viene realizando en este gobierno, se dirige fundamentalmente contra la producción en los laboratorios
incrementando la interdicción, el decomiso de cocaína y persiguiendo los bienes, las rentas ilícitas que obtienen los narcotraficantes, creo que se hace una más importante labor en la lucha contra el narcotráfico. Y venimos avanzando realmente en esa dirección. Las medidas que hemos venido adoptando, los acuerdos que se han venido realizando en la comunidad de inteligencia, cómo dirigir la inteligencia de las diversas agencias, organismos del Estado, en esa dirección, con ese propósito, creo que va a empezar a dar resultados importantes. Ministro, por fortuna usted está convencido de que esta política va a tener éxito y ojalá que así sea, pero la pregunta es, el 31 de diciembre de este año, ¿sí? Más o menos dentro de un año, ¿en cuánto cree usted que se habrán reducido con esta política, repito, las hectáreas de coca cultivada en Colombia y en cuánto cree usted que se habrá reducido la producción de toneladas de cocaína? Porque por desgracia eso se mide con números y esa es la fórmula. Yo no podría decir cuánto va a ser la reducción efectiva a 31 de diciembre. Lo que yo aspiro, y es la tarea en la que estamos empeñados, es que a los narcotraficantes se les afecte realmente en sus estructuras criminales, en sus negocios, y que eso pueda significar una posibilidad cierta, real, de desarticular esas organizaciones. Ministro, pero en el plan que ha hecho el gobierno no hay un objetivo, digamos, de un porcentaje para reducir, porque usted dice que no, usted dice que se puede medir en posibilidad cierta de desmantelar esas organizaciones. Entonces le cambio la pregunta, ¿cuántas organizaciones piensan ustedes ciertamente desmantelar o piensa el gobierno de aquí a un año? Cuando hablo de la cifra, entonces está establecido en las 20.000 hectáreas. Esa es la meta, ese es el objetivo. Se van a erradicar efectivamente 20.000 hectáreas, se van a erradicar más. Esto se determinará cuando concluya el año. Acciones que empiezan a realizarse, que está en el programa de sustitución de cultivos, los proyectos que ya desde el PENIS, desde ese programa, empiezan a articularse, que van a tener resultados efectivos este año. Eso podrá mostrar en concreto cuáles son los resultados. Lo que yo no quiero es aventurar en cifras ni decir cuántas personas entonces podrían llegar a ser capturadas, cuánta cantidad de miles de millones o de millones de pesos puedan ser decomisados en virtud de estos procedimientos que se adelanten. Esas son predicciones que no tendrían un apoyo en la realidad porque son los hechos concretos los que demuestran la efectividad de esa política. Señor ministro, el director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, dijo que el COMPES, en virtud del cual se podía hacer la compra de los aviones, sí está vigente. Eso pareciera contradictorio con el motivo público por el cual se dijo que se había suspendido la compra de los aviones de combate. ¿Usted nos puede aclarar en qué estado está realmente la compra de esos aviones de combate y si lo que dijo el director nacional de planeación es cierto o no? Una cosa es que el COMPES esté vigente y otra que las apropiaciones de vigencias futuras puedan ser utilizadas. Lo que ocurrió en esta situación del año pasado es que como no se hizo uso de las vigencias futuras para cualquier negociación posterior relacionada
con estos aviones es necesario nuevas apropiaciones. Esa es la situación por la que hacia el 28 de diciembre, que ya no se logró concretar ningún negocio en la adquisición de aviones, entonces se dijo, ya quedará para este próximo año. Si se define la adquisición en los términos en los que estaba planteado, habrá necesidad de buscar activar nuevamente estas vigencias futuras. Respecto de la compra de los aviones, ha sido planteado, se dijo el año pasado, lo ha dicho también el presidente Petro ahora, se estaba aprovechando, digamos, un cupo por la disposición del COMPES de estos 678 millones de euros para adquirir los aviones que pudiera obtenerse, que pudieran comprarse con ese monto. Era aprovechar un COMPES que venía del gobierno Duque en un examen de necesidades de defensa que se viene haciendo de parte de las fuerzas militares desde hace muchos años, más de 10 años. Y entonces la situación ahora es que frente a la imposibilidad que hubo finalmente el año pasado para adquirir los aviones, hacer uso de ese cupo que estaba establecido pues con el COMPES 4078, se debe examinar, sí, y es en lo que estamos en este momento, examinar las necesidades ciertas de defensa que se tiene ya para que desde el gobierno del presidente Petro, no de los gobiernos anteriores, desde el gobierno del presidente Petro, definidas las necesidades ciertas de adquisición de armamento, de equipos, de elementos de defensa, entonces se tomen las decisiones correspondientes. Se ha dispuesto ahora, respecto de la adquisición de aviones, como estaba previsto el año pasado, que era solo respecto de lo que podía adquirirse con los 678 millones, que era o 3 o 4 aviones Rafale o 4 o 5 aviones Gripen, de acuerdo con lo que se venía negociando con ellos, y a eso se iba a limitar la adquisición, porque ya sería de un COMPES nuevo, que digo de un COMPES nuevo, porque esta es la primera fase, un COMPES nuevo para completar la flotilla que, de acuerdo con los estudios del sistema de defensa, se habían definido. Lo que se ha planteado ahora, lo que se ha dispuesto, es que se examina las necesidades reales de defensa, las capacidades existentes, las capacidades que se requieren, y de acuerdo con ese examen, entonces el gobierno tomará la decisión en cuanto a la adquisición de aviones, si son necesarios, en cuánta cantidad, cómo sería el mecanismo para la adquisición y hacer las negociaciones correspondientes. Pero en este momento no se está negociando la compra de aviones, por lo que afirmo que lo que se dispuso es que se deben actualizar todos estos estudios de necesidades de defensa. Ministro, usted dice ahora que si se arreglan estas cuestiones jurídicas, pues el gobierno determinará si se necesitan los aviones. Lo que pasa es que el presidente Petro pues dijo que iba a comprar unos aviones. Hay antecesores suyos como Gabriel Silva en el Ministerio de Defensa que él publicó un artículo en Cambio titulado Aviones, Mentiras y Seguridad Nacional, pero aquí hay algo que parece no estar muy claro, pero le quiero hacer la pregunta. Todo el mundo sabe, y aquí no hay que engañarse, que el peligro exterior para Colombia es Venezuela, todo el mundo lo sabe.
que es muy improbable que haya un ataque de Venezuela a Colombia, pues es improbable, pero uno tiene que estar prevenido. La pregunta es, ¿usted cree que esos aviones de los que han venido hablando, los aviones franceses, por ejemplo, son suficientes para que en caso de que el señor Maduro le dé por atacar a Colombia, nos podamos defender y no nos vayan a acabar? Precisamente esa es la necesidad de estudios de defensa. El propio exministro Silva, a quien usted menciona, afirmaba en ese artículo que era necesario en las realidades actuales, en las circunstancias actuales, verificar, estudiar cuáles eran las necesidades ciertas de defensa del país. Me parece que es una muy prudente recomendación del exministro Silva y en esa dirección es que se está procediendo. Pero, ministro, si usted hoy tiene dudas sobre si es pertinente o no la compra de los aviones, ¿por qué el presidente Petro dijo hace apenas un mes que sí había que comprarlos? Parece que es un cambio de posición del gobierno. Antes dicen que sí, ahora dicen que no. ¿O que no? Se dijo y lo dijo con mucha claridad el presidente Petro. Yo creo que no lo han escuchado bien. Lo dijo con toda claridad el presidente, aprovechando el COMPES que existía del gobierno Duque, lo que estaba previsto para la adquisición de aviones por un monto de 678 millones de euros, se dio el visto bueno para que se continuaran las negociaciones y se tratara de adquirir en ese valor. Esa es la situación respecto de la negociación del año pasado. ¿Cuál es la situación ahora? Es necesario, si se hubieran adquirido los aviones, si se hubieran cerrado algunos de los negocios el año pasado, era en todo caso necesario examinar para la segunda fase del SIDEN, era necesario examinar cuáles eran las necesidades para completar la flota, que de acuerdo con los estudios antiguos de la Fuerza Aérea debía ser de alrededor de 16 aviones. ¿Qué es entonces lo que se dispone ahora? Vamos a revisar muy en concreto en las circunstancias actuales de necesidad de seguridad y defensa. Vamos a hacer el estudio de parte naturalmente de los expertos de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea, cuáles son las necesidades concretas y de acuerdo con esas necesidades concretas tomar las decisiones que corresponden. No es en realidad un cambio de postura. Lo que se está planteando es ese examen para definir necesidades actuales de acuerdo con las circunstancias actuales, en los mismos términos que expresaba el exministro Silva, para tomar las decisiones que van a comprometer no solo a este gobierno, sino a futuros gobiernos. Ministro, cambiándole de tema otra vez y abordando otro aspecto de su trabajo, quisiera saber, después de todos los movimientos que hubo a la llegada de ustedes al gobierno en la cúpula de las distintas fuerzas y teniendo en cuenta los ascensos que se presentaron a final del año pasado, los ascensos normales y regulares que hay en las instituciones, en las Fuerzas Armadas, mejor dicho, ¿está usted contento con la cúpula que tiene? ¿Estamos preparados para abordar y afrontar los desafíos que nos impone la situación del país? Según decía Julio César, si quieres la paz, hay que estar preparado para la guerra. ¿Nosotros estamos listos para cualquier eventualidad? Yo estoy satisfecho con la cúpula, naturalmente. Me parece que se acertó en la selección de los comandantes, que hay una voluntad real, comprometida, de cumplir con las obligaciones constitucionales de las fuerzas militares, que hay una conducción adecuada de las fuerzas militares y de cada una de las fuerzas,
que también en el proceso de selección de los nuevos generales, como se vio en el Congreso, que por primera vez hay una votación unánime aprobando esos ascensos, creo que hemos venido actuando adecuadamente en esa dirección y que son unas fuerzas militares que están preparadas para la guerra y que tienen que prepararse para la paz, y que han mostrado en las acciones que desarrollaron el año pasado cuáles son sus capacidades efectivas, cómo hubo en el último periodo, en el periodo del 7 de agosto a 31 de diciembre, más de 140 combates, por ejemplo. No obstante, lo que hemos venido y en lo que estamos igualmente comprometidos de la búsqueda de la paz, pero una búsqueda de la paz que no significa inacción, que no significa entrega, que no significa permisión, de manera que yo creo que podemos estar tranquilos con las capacidades, con las decisiones y con los dirigentes que actualmente tienen las fuerzas militares y la policía. Iván Velázquez, ministro de Defensa, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted también, de paso un feliz 2023, un buen año para usted, ministro. Muchas gracias, igualmente, feliz año, que estén muy bien. Más hechos, más información. RCN Radio.